Hola y bienvenidos sean a quienes están aquí por elección propia y también quienes están un poco más incentivados por sus padres a tener que estar aquí. Y señalo incentivados por no mencionar obligados, pero tampoco quiero crucificar la postura de nuestros padres, ni mucho menos. Yo estoy seguro de que ellos, si tuvieran mejores herramientas y un contexto un poco más adaptado a la sociedad o a los contextos actuales en los que vivimos, estoy seguro de que harían las cosas de mejor manera o lo que incluso ellos consideran que sería lo mejor para nosotros, que no me cabe duda que lo hacen en estos momentos. Sin embargo, tenemos que saber también que estas situaciones o estos contextos actuales chocan muchas veces con nuestros padres y con sus pensamientos y con sus costumbres. Entonces podemos vernos en unos pequeños conflictos. Sin embargo, vamos a ir hablando un poquito sobre estas pequeñas etapas, sobre estos conflictos, sobre cómo el adolescente se va desarrollando con su familia, con sus amigos. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos contextualizando un poquito más? Me presento, mi nombre es Franco Pérez, soy estudiante de psicología y me gustaría iniciar este tema más que nada con una pequeña reflexión, con una pequeña pregunta. ¿No les parece curioso que nuestros padres, de ser nuestros superhéroes, pasan a ser supervillanos? Y les diré un secreto, más adelante se vuelven a convertir en nuestros superhéroes. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Podemos pensar, por ejemplo, que hay un choque de pensamientos, hay un contraste entre las costumbres de nuestros padres, entre la autoridad que ellos tratan de ejercer sobre nosotros y lo que nosotros consideramos como un choque a nuestros ideales y a nuestros principios durante la adolescencia y como un freno directo a nuestra libertad. Sin embargo, nuestros padres nos ven como inmaduros, como problemáticos, como rebeldes, situación que cabe aclarar es un mero prejuicio, es un mero estereotipo. De hecho, 1 de cada 5 adolescentes realmente pasan por esta rebeldía. Pero, ¿por qué se da esta situación? ¿Qué pasa en esta etapa? Es un hecho cultural, es una situación de duelo, tensiones, es fluir de emociones, es un grito de ayuda. Bueno, realmente es que es un poquito de todo, ¿no? Cultural porque, a veces, de hecho la cultura lo podemos relacionar un poquito incluso con el duelo, sin embargo el duelo tiene su propia etapa y tiene su propio significado dentro de la adolescencia. Como cultura lo señalo como un pequeño duelo al aceptar que las costumbres que solían realizarse en nuestra casa tal vez no son aceptadas del todo por la sociedad y tenemos que adaptarnos a un medio bajo el que nos desarrollamos. Entonces es evidente que, por ejemplo, que antes estuviera bien, o más bien que antes vieran bien esclavizar a una persona, no significa que hoy en día sea lo correcto. Y tampoco lo fue en su momento. Simplemente es un ejemplo un poco exagerado para comprender cómo las situaciones culturales van cambiando y desarrollándose de diferentes maneras conforme el mundo va cambiando. Una situación de duelo por el aceptar que las culturas no siempre son aceptadas y que éstas van a ir en cambio, y además el aceptar que las cosas no son como cuando nosotros éramos niños, que las cosas no van a ser de la misma manera, que no es tan fácil como creíamos, y el saber que es una pequeña transición hacia la edad adulta en la que tenemos que hacernos conscientes, independientes y responsables de toda nuestra vida. Esto inevitablemente nos trae un poco de tensión y roces con nuestros padres y a su vez nos trae conflictos emocionales que cabe destacar curiosamente y de una manera graciosa. Las emociones dicen por ahí en internet que son como el Excel. No nos enseñan a manejarlas, pero nos piden que sepamos utilizarlas, ¿no? Bueno, de igual manera esto se puede ir trabajando y manejando más adelante. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nuestros padres ven esta situación como una etapa de rebeldía? Bueno, lamentablemente nos impide ver a algunos de ellos que realmente esto puede significar un grito de ayuda, que realmente el adolescente se encuentra en una etapa vulnerable ante diversas situaciones e incluso esta vulnerabilidad les genera la sensación y la necesidad de estar solos, de estar en su cuarto a veces haciendo absolutamente nada. Y siendo honestos, a final de cuentas esto puede llegar a funcionar como una catarsis para el adolescente, porque le permite conocerse a sí mismo, conocer sus pensamientos, ir adaptando estas situaciones a las situaciones sociales bajo las que se va a desarrollar más adelante. Entonces finalmente no está tan mal que el adolescente quiera estar encerrado en el cuarto. Claro que como padres siempre van a estar al pendiente de lo que estamos haciendo en nuestro cuarto. Por otro lado, ¿cuáles son las verdaderas discusiones que emergen y por las que posiblemente se nos considera cuando somos adolescentes como rebeldes? Bueno, nosotros vemos un freno de nuestros padres porque no nos dejan ir a una fiesta,
¿Por qué no nos prestan dinero? ¿Por qué nos invitaron al parque tal vez un chico o una chica? Y sobre todo cuando tenemos papás celosos, pues es un poco más complicado, ¿no? Se ejerce esta autoridad, a veces hay un sobreproteccionismo de nuestros padres que no les permite al adolescente desarrollarse de buena manera, tal vez por algún tipo de miedo reprimido o algo por el estilo, e incluso puede ser que esta sobreprotección se haya dado desde la infancia y haya venido acarreando algunos diversos problemas al adolescente en la etapa actual, situación que lo hace ver más en contraste al adolescente ver que tal vez, por ejemplo, a su amigo X o a su amiga Y sí le permiten ir de fiesta un poco más tarde, sí le prestan el carro, situación que me pasó a mí en algunas situaciones, válgame la redundancia. Además de que están en conflicto, vaya, quienes tienen hermanos mayores, entra como esta situación de pensar que el hermano también es como una autoridad, ¿no? El hermano tal vez se ve a sí mismo como una persona más madura, como alguien que ya pasó por esa etapa y que se ve con el derecho de decirnos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que deberíamos hacer más bien. Sin embargo, bueno, como lo comento, esto implica una situación de autoridad que contrasta con el pensamiento y con el ideal y con la libertad del adolescente. Ahora, siendo honestos, ¿cuáles serían los verdaderos factores de riesgos durante una adolescencia? Bueno, hace poco hubo una noticia de un adolescente, de un joven, me parece de 12 años, de 11, 12 años, que fue secuestrado por una persona que conoció en un juego en línea. No caigamos en el error de pensar que las redes sociales solamente implican TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. No, vaya, también un videojuego puede considerarse como una red social, porque estamos socializando directa o indirectamente con una persona del otro lado del mundo, o tal vez del otro lado de nuestras casas. Entonces se dio esta situación que, claro, el adolescente pues no mide el riesgo, vaya. Es un poco más complicado ver las cosas desde una perspectiva cuando no se tiene la experiencia que tienen los padres. Pero bueno, se dio esta situación, un factor de riesgo. Asimismo, también tenemos que saber que existen dentro de estos factores comportamientos riesgosos, vaya. El factor de riesgo son las redes sociales. El factor de riesgo son los problemas familiares, que mamá y papá gritan, que mamá y papá se pelean en casa, que mamá y papá, o tal vez papá es un poco violento o de abuso como tal, de un abuso familiar. Y esto genera comportamientos del tipo de consumo de sustancias, tal vez para deslindarse u olvidar un poco estas situaciones que vivimos en casa, tal vez juntarnos con amistades no tan productivas, no tan beneficiosas para nosotros, pero que de alguna manera nos hacen sentir como parte de algo, ¿no? Tal vez también, estos factores de riesgos también implican las relaciones fallidas. Y no solamente de noviazgos, sino también de amistades. El aceptar o el ver que tal vez un amigo no era quien decía ser, o tal vez solo se juntaba con nosotros por alguna situación que desconozcamos a lo mejor y económicamente están mejor posicionados y esta persona los utiliza como parte de un escape también de algún tipo de su realidad o como algún tipo de beneficio que pueda adquirir. Pero claro que también envuelve las situaciones de noviazgo. ¿Cuál sería un comportamiento, una conducta de riesgo en estas situaciones? Bueno, por ahí alrededor del 2017, 2018, por lo menos de donde yo soy, en donde yo vivo, venía mucho esta situación de suicidios adolescentes, porque los dejó el novio, porque los dejó la novia. Entonces este ya se considera como un comportamiento de riesgo. Y vaya, nosotros como adolescentes a veces, como les comentaba hace un momento, no sabemos manejar las emociones. Les hacía esta analogía que se parecía a Excel porque no nos enseñan cómo manejarlas, pero nos piden que sepamos utilizarlas. Entonces, incluso esto nos puede llevar a situaciones distintas como, no sé, tal vez abandonar la escuela para evitar ver a esta persona o meramente adentrarnos en conductas delictivas. Y bueno, surge una segunda pregunta. Cuando somos adolescentes, ¿hacia quién nos solemos inclinar más? ¿A quién acudimos cuando tenemos un problema? ¿A mamá y a papá o a otro adolescente? Bueno, personalmente yo solía acudir a mis amigos más que a mis padres. Era demasiado retraído en esta situación, pero tiene su porqué. Realmente los pares, vaya, son estos individuos que operan a un mismo nivel intelectual y conductual que nosotros. ¿Quiénes operan a este mismo nivel? ¿Nuestro padre o nuestros amigos? Pues evidentemente nuestros amigos, ¿no? Entonces nos hace sentir como
como parte de, es un sentido de pertenencia y está bien tener este sentido de pertenencia, solo que algunas veces lo hacemos y lo elegimos de una manera errónea. A veces también nos adentramos en este sentido de pertenencia que nos genera una presión social directa o indirectamente y que, como comentábamos hace un momento, nos puede llevar a generar conductas delictivas, tal vez por tener el reconocimiento, tal vez por sentir la mirada de aprobación del otro. Vaya, tal vez porque, sobre todo por las edades, vaya, cuando son adolescentes suelen verse muy influenciados por personas mayores que ellos, pero que se estructuran y operan a un mismo nivel conductual. O sea, tal vez tiene 16 años, 17 años y nos pide que le apoyemos en un robo, y nosotros de 12, 13 años, viendo que nuestros demás amigos están en ese mismo núcleo, en esa misma convivencia, pues es como comentan, ¿no? Nos vemos indirectamente influenciados por estas situaciones, ¿no? Y bueno, no solamente son las conductas delictivas, sino también a veces las conductas antisociales, como el consumo de drogas, como lo comentábamos hace un momento. Entonces, llegan a ser una guía, sí, pero muchas veces es una guía que implica un riesgo. Y este mismo riesgo, como comentábamos, nos lleva a veces al abandono escolar. Entonces aquí ya entramos en un sistema escolar propio que personalmente yo lo considero como el principal medio de socialización de un adolescente. La escuela, sobre todo nosotros, claro, utilizamos las redes sociales, utilizamos Facebook o tal vez WhatsApp para platicar con los amigos, pero bueno, ¿de dónde vienen estos amigos finalmente, no? La mayoría de estos los hacemos durante la etapa de primaria, algunos se conservan hasta la edad adulta, secundaria, preparatoria, sobre todo preparatoria y universidad. Entonces este sistema escolar suele fungir como un medio para adquisición de habilidades o para refinar las habilidades que ya poseemos. Sin embargo, aquí, por lo menos en México, 3 de cada 10 adolescentes de entre los 15 y los 17 años no asisten a la escuela. Y la verdad es que no es del todo un extrañarnos, vaya, hay muchas situaciones que pueden motivar o desmotivar a un adolescente a acudir a la escuela. Tal vez di un salto cuántico en cuanto a la situación de nuestros medios sociales y nuestras amistades y la manera del sistema escolar. Sin embargo, no queda muy lejana uno del otro, como lo comentábamos hace un momento. Las relaciones, el reconocimiento y las situaciones que nos llevan a tomar este tipo de decisiones pueden incluir factores como, por ejemplo, los embarazos, como por ejemplo la llegada de la pandemia, que esto nos vino a afectar a muchísimas personas. De hecho, la pandemia fue uno de los principales factores por los cuales los adolescentes abandonaron la escuela. Incluso problemas de educación, problemas del medio ambiente, y resalto sobre todo esta situación ambiental bajo la que nos solemos desarrollar como personas. El estar en este contacto directo con nuestra sociedad, el saber que, por ejemplo, tal vez nuestro padre o nuestra madre, alguno de ellos nos abandonó y vivimos con el otro, papá o mamá, de algún núcleo violento, o tal vez relaciones que no son sanas para nada y que tienden a perjudicar esta situación escolar, que nos hace interesarnos tal vez un poco más en, no sé, tal vez algún tipo de conducta antisocial, tal vez en mejor conseguir dinero de una manera más fácil, porque por lo menos aquí en México no es un mito ni un secreto a voces que la situación escolar no nos garantiza para nada una buena estabilidad en vida. Sin embargo, por supuesto que nos evita algunas situaciones que voy a contextualizar un poquito más adelante. Además de que la escuela pudiéramos verla como, primero, en una situación escolar, las personas que se encargan de darnos las clases son maestros, son adultos, son personas que simbolizan una autoridad, son personas que tienen reglas. Hay aburrimiento dentro de esto, porque muchas veces ni siquiera lo hacen para nada atractivo. Entonces podemos llegar a visualizar en un maestro como tal vez a nuestros padres o a nuestra madre o a nuestro hermano mayor, por estas mismas reglas y estas autoridades que reflejan lo que simbolizan y lo que significan para el adolescente. Además de que, por supuesto, que el nivel socioeconómico influye en el abandono y en la deserción escolar. Es decir, no es lo mismo un niño que se tiene que levantar desde las 5 de la mañana para tomar un camión, o tal vez incluso para irse a pie hasta la escuela, a un niño que se levanta a las 7 de la mañana, que entra a las 8, que almuerza y que su mamá lo lleva en un auto,
para tomar sus clases de, tal vez, no sé, de ballet primero y después ya pasar como tal a la escuela. Claro que hay diversas situaciones que podemos contextualizar aquí. Sin embargo, este abandono y esta disrupción escolar, por supuesto que significan e implican un problema. No del todo, es decir, no es un hecho 100% innegable. Sin embargo, muchos adolescentes hoy por hoy prefieren dedicarse a las redes sociales, prefieren ser influencers o ser streamers, y siendo honestos, ese es un problema que puede llegar a agravarse conforme pasa la llegada del internet. Vaya, tuvo su apogeo hace un par de años, pero yo creo que hoy por hoy tenemos más influencers de lo que necesitaríamos realmente, y la educación cada vez se ve un poco menos necesaria en el adolescente, ¿no? Entonces, habría que aclarar también este tipo de situaciones. Un posible problema, por ejemplo, también que nos pudiera, más derivado de la mano de un nivel socioeconómico bajo, vamos a contextualizarnos en el siguiente medio, ¿no? Tenemos a una madre soltera que se dedica a trabajar, que la abandonó su esposo, que la abandonó con 3 hijos, uno enfermo y un niño que va a la primaria, y que terminando de la primaria tiene que salir a vender chicles tal vez, o a ir a lavar carros o limpiar vidrios en un semáforo para poder llevar medicamento para su hermano y apoyar a su mamá para poder ver si pueden llegar a comer. Entonces este niño, verdaderamente su atención y su mentalidad se encuentran en otro lado. Por supuesto que existen muchos problemas, y tal vez sería muy fácil decir, bueno, es que hay que ver cómo, no sé, generar campañas o medios de concientización, perdón, pero es que realmente es muy complicado manejarlo desde un privilegio que nosotros crecemos, ¿no? O sea, no es tan fácil simplemente el decir manejémoslo desde esta forma, sino también es el hecho de que tú le des más educación a un niño no significa que va a tener más desempeño y más motivación para manejarlo, ¿no? Hay que entender todos estos tipos de situaciones finalmente, ¿no? Y bueno, esta es una plática más enfocada para padres que para adolescentes, pero hay un libro llamado Tormenta Cerebral del Dr. Daniel Siegel, un médico estadounidense. De hecho, tiene un segundo libro llamado Disciplina sin lágrimas, No Drama Discipline. Sin embargo, este libro que les comento de Tormenta Cerebral, el doctor nos enseña que el adolescente no se vuelve loco como tal. Es decir, claro que se ven influenciados en cierta forma y hasta cierta medida por las situaciones de hormonas, pero no es el hecho de que las hormonas nos van a hacer tomar todas las decisiones que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, claro que se van a equivocar los adolescentes al elegir. Tienen que equivocarse, porque de estos errores es de donde vamos a aprender. Y esto no significa que les debamos permitir probar drogas o cosas por el estilo, no, sino que simplemente les permitan crecer como adolescentes y les permitan tomar las decisiones que más adelante estoy seguro de que ellos podrán tener alguna cierta reflexión al respecto. Finalmente, como padres, correspondería estar al pendiente de ellos y apoyarles cuando sabemos que es necesario. Y bueno, entender todos estos factores y todas estas situaciones, nos comenta el doctor Siegel, nos ayuda a que no solo para el adolescente, sino para los padres, le permitan al adolescente tener una vida que le fluya con mayor facilidad, sin prejuicios, sin estereotipos, porque la vida que llevaron los padres, y el contexto bajo el que ellos se desarrollaron, no les da primero el conocimiento total y absoluto sobre cómo se debe desarrollar un adolescente. Primero, cada ser y cada individuo es único. Entonces, no caigamos primero en este error y en este prejuicio de creer que las cosas son como solían ser hace 30 años, ¿no? Y bueno, finalmente, muchas veces, claro que los adolescentes, como les comentaba, se van a equivocar al tomar decisiones, pero incluso los adultos nos equivocamos cuando tomamos alguna decisión, ¿no? Y sobre todo, también no queremos a veces hacernos responsables de las consecuencias. De hecho, a manera de broma, ¿qué es lo que pasa cuando llegan los cobradores de Coppel y dice mamá, diles que no estoy? Bueno, es evidente, ¿no? Los actos muchas veces no concuerdan en su totalidad con nuestra manera de pensar y nuestros ideales. Pero finalmente se trata de permitirle al adolescente un verdadero crecimiento emocional, un acompañamiento sobre todo en esta etapa de duelo, porque como les comento, esto simboliza un duelo, y sobre todo permitirle al adolescente que disfrute su adolescencia y permitirse disfrutarla.